Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy tenemos con nosotros una invitada especial. Tenemos con nosotros una artista, una gran persona. Tengo el honor de tener conmigo a la maestra María Elena Caballero. Maestra, sea bienvenida. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación y por considerarme dentro de los maestros del arte y la cultura. Yo me considero aprendiz de arte y bueno, sí, inmersa en la cultura. Claro, no, con toda la expresión de la palabra. Además de ser artista, la maestra María Elena es también, pues justo, no por nada le decimos maestra, ahorita nos va a platicar un poco más acerca de su vida. Quédense y agradecer muchísimo también a Libera Café, que estamos en este grandioso espacio, maravilloso café. Vengan aquí en el Centro Histórico de Morelia, un agradable ambiente. También agradecer a Alan Delgado, que está en los controles técnicos, detrás de cámara, en edición y sonido. Muchísimas gracias. También a todos en casita. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Empezamos con esta entrevista. Maestra María Elena, comenzamos con la infancia. Platíquenos acerca de dónde nace, cómo era la pequeña María Elena, de pequeña, traviesa, más tranquila. Cuéntanos. Bueno, pues te cuento que nací en la Ciudad de México. Mis papás vivían allá en la Ciudad de México, pero por azares del destino vine a muy pequeña a la ciudad de Morelia para que me conocieran los familiares que no habían podido ir a mi grandioso nacimiento en la Ciudad de México. Se supone que eran de espasmos del sollozo. Okay. Y me estuvieron tratando por un buen tiempo y me quedé en Morelia, en casa de los abuelos. Okay. Mi mamá se quedó también aquí y yo viví entre adultos, porque además soy hija única. Oh. Viví entre adultos toda mi infancia y toda mi adolescencia. Estuve en el Colegio Anáhuac en la primaria y posteriormente en la secundaria pasé al Colegio Motolinía. Okay. De pequeña quiero decirte que sí era bastante tranquila, ordenadita en la hora de clase, inquieta, pero inquieta en el pensamiento. Okay. Soy una inquieta intelectual porque más bien yo empezaba a pensar cosas, hacía dibujos. Eh, Mi mamá, muy pequeñita, me contaba los cuentos, historias que se inventaba también ella, me las contaba dibujándome los personajes. Wow. Entonces, mi mente infantil, de verdad, yo los veía que se movían. Yo sentía que si la niña iba a la playa, caminaba hacia la playa y se metía al mar. Sentía que el niño que iba en bicicleta se caía de pronto y se levantaba. Todo eso y alimentó mucho mi imaginación. Claro. Y me empezó a gustar, desde muy pequeñita empecé también a tratar de dibujar los cuentos. Okay. Tengo dibujos míos por ahí de 3 años que Wow. mi mamá los guardó y ya dibujaba la figura humana, porque mi mamá me enseñó cómo dibujar la figura humana. Claro. Entonces, esa fue mi infancia. Luego en la adolescencia, pues fue otra situación, entonces yo descubrí que era más fácil para mí recordar las clases si yo hacía un dibujo que tuviera que ver con ellas. Era más visual. Entonces, pues sí, visual y auditiva, porque yo estaba escuchando a la maestra. Afortunadamente, la mayor parte de los maestros entendió cómo era mi proceso y me dejaron hacerlo. Entonces yo hacía mis dibujitos, a veces eran dibujos de figura humana, a veces no, de acuerdo a lo que a mí me remitía a lo que estaba escuchando. Okay. Entonces,
En la normal más bien hubo una maestra que creía que estaba distraída Ah, y empezó a hacerme preguntas sobre qué estaba diciendo en ese momento. ujú. Ni tarda ni perezosa, yo le contestaba lo que estaba diciendo, repetía lo que había entendido y bueno, siéntate. Ujú. Otra vez, a ver, María Elena Caballero, dime qué es lo que estaba diciendo. Otra vez volvió a suceder lo mismo y a la tercera ocasión me dijo, te vas a volver loca porque no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en mi pensamiento dije, bueno, pues yo he de estar loca, así que un poquito más no importa. Y seguí haciendo, o sea, haciendo mis dibujos y además esto del dibujo de toda mi vida Ujú. me ayudó mucho para posteriormente dar clases, inclusive para mi examen recepcional, que fue en base a dibujos míos. Wow. Y pues toda una historia que tuve con respecto a que había una retroalimentación, Ujú. decían, no, pues sigue dibujando, y yo en un momento pensé que me iba a dedicar al dibujo y la pintura Sí, artista visual. como artista visual, pero la vida te lleva por otros caminos. Ok. No, no nos adelantemos tanto a esos caminos, maestra. Sí, Platíquenos. Nos comenta que tenía dibujos de 3, 4 años. sí, ¿Esos dibujos todavía los conserva? por ahí deben estar, ya no los tengo tan a la mano, pero mi mamá los guardó por muchos años. Ok. Usted casi no vivió esa transición de México a Morelia porque estaba No, pequeña. era muy Ok. pequeña realmente y yo no recuerdo de esa transición, pero mi papá siguió viniendo a verme cada 8, cada 15 días, Ok. venía a visitarnos y me traía algún regalito, salía con él, caminábamos, platicábamos mucho. Mi papá era muy propenso a la lectura, Ok. a él le gustaba mucho leer y también me platicaba acerca de lo que leía, me Sí. enseñaba cosas, pues realmente tuvimos una bonita relación, Ajá. aunque no fue constante, porque Sí. él estaba en México, él trabajó en México siempre, Ujú. y mi mamá pues, se quedó conmigo acá en Ok. Morelia. ¿Cómo usted piensa que pudo haber influido en el crecimiento de esta etapa de la niñez, Uh -huh. en rodearse de gente adulta, quizás con esta parte intermitente de su papá, pero cree que influyó en la parte justamente que nos comentaba de cultivar su conocimiento? Muchísimo, Ok. definitivamente muchísimo, porque, bueno, mi familia, mi abuelo era médico y tenía muchos amigos, e inclusive él era médico de la colonia española. Okay. Entonces, sobre todo los domingos, llegaban visitas eh, casi siempre Uh-huh. por la tarde y se ponían a platicar y yo escuchaba de niña, porque a mí nunca me limitaron a no estar ahí Uh-huh. presente, claro que tenía que estar calladita y tranquilita. Son pláticas de adultos. Sí, pero yo escuchaba historias pues, de la revolución, escuchaba historias de cómo era Morelia anteriormente, Sí. de la guerra española, Y de manera directa. de manera directa, de Wow. manera directa. Y la verdad, esto me marcó mucho en mi vida porque aprendí a relacionarme en cierta forma con personas adultas Uh-huh. y absorber ese conocimiento invaluable que podía haber tenido con ellos, Claro. que no es lo mismo. Inclusive también mi abuelita tocaba el piano, tocó el piano toda su vida. Decía ella que la primera presentación la había tenido a los 9 años. Wow. ¿Era pianista de profesión o No lírica? no había entonces como profesión, Uh-huh. era más como cultura general que se les daba a las niñas, sobre todo a las niñas, el que aprendieran algo de música. Ella escribía también, Wow. ella no tuvo escolaridad, no fue a la escuela, pero sí tuvo personas que le enseñaron
como tutoras Claro. que le enseñaron a leer, a escribir, a pues matemáticas, Sí, el conocimientos general. básicos. Sí, sí. Ujú. Querida maestra María Elena, platíquenos acerca ahora de su adolescencia. Ya nos platicó esta parte de la niñez, de cómo la disfrutó usted, pues muy cultivamente de conocimiento, pero la adolescencia, ¿qué sucede con ella? Bueno, mira, en mi adolescencia hubo un cambio en mi personalidad en el sentido no de que cambiara totalmente en sí, pero sí empecé a ser más rebelde, empecé más a abrirme, pues más, ser más sociable, pero exigir un poco más mi libertad y mi individualidad. Entonces hubo ciertas friccioncitas, sobre todo con las mujeres de casa, Wow. en el que, pues no, ¿cómo vas a salir? Mi abuelo entendía un poco más y sí decía, déjala aprender. Mi papá también era un poquito más restrictivo. Afortunadamente, digo, afortunadamente no estaba todos los días aquí. pero, pero bueno, también había muchos consejos. Había, sobre todo, ellos, los dos, tanto mi abuelo como mi papá, fueron personas que me hacían reflexionar las cosas. No era la restricción porque sí o porque no debes hacerlo, sino crearon en mí esa reflexión de los actos, de que todo acto tiene una consecuencia. Claro. Y que por lo tanto yo tenía que ser responsable de mi vida porque ellos no iban a estar siempre a mi lado para poderme cuidar. Entonces, sí, era más rebelde, sí me gustaba la música, me empezó a gustar mucho el rock. Okay. Las faldas se me encogieron, curiosamente, y pues sí, yo pienso que fue el cambio de clima. Entonces, sí, hubo esos cambios. Y terminando la normal, que por cierto la terminé de 17 años. Súper joven. Porque todavía me tocó el que no había el bachillerato previo a la normal, uno. Y en segundo lugar me tocó el cambio del calendario escolar, en la que pues nosotros salíamos en diciembre, a finales de noviembre, diciembre y enero eran vacaciones y entrábamos en febrero. Y cambiaron los meses. Y cambiaron y eso hizo que se nos recortara un poco, bueno, un año en el tiempo en el que yo estuve estudiando. Salí de 17 años, todavía no cumplidos, porque yo cumplo en julio, entonces todavía no los cumplía, y estuve trabajando en preescolar del Colegio Anáhuac durante un año mientras hacía la tesis. Como lo que le llaman esta parte donde vas a hacer tu servicio. Okay. Bueno, no era entonces servicio, no había servicio, porque además nosotros salimos sin plaza. De colegio no nos daban la plaza automática. Porque era particular. Entonces sí, para colegios particulares no había plazas. Trabajé en forma particular y terminando ese tiempo me regresé, porque todavía no terminaba la tesis, me regresé al Colegio Motolinía a estudiar comercio. Estudié normal o comercio porque ahí sí no se me permitió salir a la universidad porque había muchos peligros. De parte de su familia. De parte de la familia, para ellos, según ellos, había muchos peligros para una jovencita de 14 años, 13 años, no, 14 años. Wow. Entonces no me permitieron entrar al bachillerato, a la universidad, y yo no había más que dos opciones, o la normal o comercio. Elegí la normal como mi carrera base, y comercio nada más entré un año, mientras me recibía, me recibí y entonces sí, me puse las alas.
No me quería quedar nada más con la normal. Ujú. Yo quería seguir estudiando más y sobre todo en base a que dos de mis alumnas en el preescolar Ujú. tenían problemas para el aprendizaje, Ok. Ujú. yo empecé a buscar algo que las pudiera ayudar. Y ese algo yo creí que era la psicología. Ujú. Eh, pues no había psicología en Morelia. Ah, sí, tardó años en... Sí, sí, sí. Por lo tanto, fuimos a México, mi papá me acompañó y trataron de desanimarme de que me quedara por allá, diciéndome que yo necesitaba el bachillerato y que me necesitaba Mm. regresar. Pero se cruzó en mi camino un doctor que era maestro de la normal de especialización en México y le dice a mi papá, pero ¿para qué estudia psicología si ya tiene la base de la normal? Que vaya y estudie educación especial. Ujú. Tú no Yo no conocías la tenía rama. la menor idea de que existiera la normal de especialización. Ok, Y me quedé en la normal de especialización de la Ciudad de México. ok. El primer semestre en tronco común y ahí se creó la Dirección General de Educación Especial y decidieron dividir las carreras desde el primer grado y escogí deficiencia mental. Ok. Entonces, lo que ahora es discapacidad intelectual. Ujú. De las 5 carreras que había, que eran menores infractores, ciegos, neuromotores, Ujú. deficiencia mental y audición y lenguaje, yo escogí deficiencia mental. Ujú. Estudié y trabajé en México de manera particular y nuevamente el estado de Michoacán puso la manera de que me viniera para acá. Me dan la plaza para Michoacán, Ok. sin que yo supiera tampoco que existiera nada aquí. Ok. Me dan la plaza para el estado de Michoacán Ujú. y decía muy bonita mi carta de presentación, a quien corresponda, director, directora de la Escuela de Educación Especial de Pátzcuaro, Michoacán. Wow, lo mandaron a Pátzcuaro. Sí, pero yo llegué y para sorpresa mía no existía nada, No me diga eso. absolutamente nada en Pátzcuaro. Apenas se habían reunido las señoras del Club Abejas. Ujú. La presidenta entonces era Elba de García Conde, él era el director del CREFAL, y María Elena de García Leal, que después quedó como directora de las abejas, Ujú. habían promovido por algunos niños con discapacidad que había en Pátzcuaro, habían promovido que se hiciera una escuela. Ok, Habían apenas dado empezaba. el terreno, eh, se había visto con CAPSE la construcción de la escuela, Ujú. pero no existía nada. Y yo fui la primera que llegué. Nos dieron la plaza a 2 maestras, pero la otra maestra todavía se quedó en Nueva Italia, que estaba Ah. dando clases como maestra de primaria, y yo llegué solitita a ver qué se podía hacer para empezar a tenerla a los niños y Sí. ver en dónde nos podíamos empezar a reunir. Perdón, maestra, ¿esto a qué edad fue? Tenía entonces 21 años. Súper joven. Ok, ya empezamos a transicionar un poquito más en la parte, pues, de Profesional. su carrera profesional. Sí, Ok, sí, sí, sí. Pero todavía era toda una joven, era una, pues, pasando la adolescencia a penitas. y todavía en ese entonces no era mayor de edad, porque Ah, entonces la mayoría de edad era a los los 21. 21. Sí, sí, sí. Así que Qué todavía no era bárbara. mayor de edad, pero entonces llegué pues por eso todavía no los cumplí. Pero bueno, Maestra María Elena Caballero, oiga, de verdad que me intriga tanto su vida entre más me platica. No por chismosa, sí, bueno, aparte. No, realmente tiene una vida muy fascinante. Platica sí, y yo creo que el luchar contra
muchas cuestiones adversas, como lo es, por ejemplo, una de las que nos contó muy joven, siendo mujer, hija única, las trabas que de pronto su familia pudo haber influido, pues Sí. desde la perspectiva que se tenían en ese momento, pues le aplaudo bastante, maestra. Pasando ahora a la parte del acercamiento con el arte, bueno, ya nos platicó un poco llevándonos hacia ese rubro, la parte de las artes visuales, pero ¿usted recuerda específicamente en alguna situación, algún momento que haya sido el parteaguas en el que usted haya dicho, sí, quiero dedicarme al arte, o esto qué es, o por qué nunca lo conocí, ese chispazo, ese clic con el arte? Bueno, pues ahorita que me estás diciendo acerca de las trabas, cuando estaba en México, yo quise entrar a la Esmeralda. Ok. Sí, me interesaba muchísimo la pintura. Ujú. Y tampoco fue aceptado por la familia el que yo pudiera entrar. Entonces, seguí en lo mismo de ser maestra, Ujú. pero me sirvió muchísimo el dibujo como elemento didáctico, precisamente Ujú. porque lo había aprendido yo, el que se fijaba más por Ujú. medio de las imágenes. Ujú. Empecé a trabajar con los niños con discapacidad, Ok. mucho con dibujo. Ujú. Y eso me retribuyó muchísimas experiencias muy importantes de que sí los niños captaban más, fijaban más la atención Ujú. en el juego que pudiera hacerse por medio del dibujo y la Ujú. pintura. Pues durante 36 años, ya para ir cortando, trabajé en educación especial. 36 nomás. Ay. Estuve primero como coordinadora estatal de educación especial, después de que empecé como te digo, a formar educación especial en Michoacán. Me quedé como coordinadora estatal a partir de 1975. Okay. Estuve después de ahí, cuando nació el menor de mis hijos, Ujú. yo ya quise retirarme del aspecto administrativo, no me retiré completamente y me fui No a la lo dejan, escuela ¿verdad? Luz Aló de Torres Manso como terapeuta de lenguaje, Okay. como directora de la escuela. Después estuve como asesora técnica en educación especial en la Supervisión 1. En todo ese trayecto también utilicé el dibujo y la pintura porque pues sí ayudé mucho en escenografías también para los niños, en fiestas escolares, en varias cosas. Sí. Pero después de esos años llegó un momento en que dije, bueno, creo que ya cumplí en lo que era mi vocación. Educación especial sí era mi vocación, pero me faltaba mi pasión, el arte. Y en ese entonces yo pedí el cambio como maestra de educación artística. Yo no pedía como otra cosa. Yo como maestra de educación artística en cualquier lugar. Okay. Llevé mi currículum a la Secretaría de Educación Pública Ajá. y para mi sorpresa me mandan a un departamento que yo no conocía, Ujú. que era la Dirección General de Educación Artística, Ujú. como promotora cultural. Y se me abrió todo un panorama enorme Wow. de posibilidades. Entonces conocí a varios artistas, me reencontré con varios artistas que tenía amistad con ellos, que los había visto en otros lugares, porque siempre me gustó el arte en todas sus manifestaciones. Siempre fui asidua del teatro, de la música, de los conciertos, del arte en general. Ujú. Siempre me ha gustado muchísimo. Y pues nos reencontramos y yo dije, bueno, si voy a cambiar a otro lugar, tengo que tener una base como para poder hablar de ello a los maestros, a los niños, y empecé a tomar diplomados de educación artística. Tomé el diplomado de educación artística, tomé 2 diplomados de la enseñanza de las artes en educación básica, Wow. del CENART.
Tomé uno también de materiales y técnicas de la pintura y pues a final de cuentas tomé 2 de teatrología integral y de dirección escénica en la Casona del Teatro y el teatro me empezó a jalar fuertemente. Sí, 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 bastantito. Jamás me soñé. Bueno, en realidad yo no pensaba ni en exposiciones, ni en que mi arte llegara a otros ámbitos. Sí. Yo siempre pensé hacer las cosas para mí, para la gente que estaba a mi alrededor. Claro. Esa era mi intención. Pero subirme a un escenario, jamás. Y resulta que sí, me subí al escenario. ¿Y en qué usted piensa, maestra, que consistió quizás que esa vertiente del teatro fuera la que le empezara a jalar hasta la actualidad, que pues hoy por hoy la conocemos no nada más como maestra, no nada más como artista visual, no nada más como actriz, es una artista complementaria, multifacética, yo me atrevería a decir, porque no nada más actúa, no nada más escribe, no nada más pinta. Platíquenos un poco todo acerca de ello. Es un poco más acerca de la parte profesional, pero va inmerso con todo ello. Sí, bueno, también la escritura también fue algo que me gustó desde que estaba pues desde la secundaria realmente. Ok. Desde la secundaria yo hacía cuentos, yo inventaba cosas, a veces con mis compañeras hacíamos algún sketch muy improvisado y sin bases absolutamente de nada. Después, yo no sé en realidad por qué, pero tomé parte en una obra de hace muchísimos años. Me llamaron de una preparatoria. Entonces me pidieron que hiciera una obra, no me acuerdo, los mágicos atardeceres, los magníficos atardeceres de la Prepa 6. Ajá. Esa obra estaba en una antología de Emilio Carballido. Y me pidieron que yo hiciera de maestra. Okay. Y ahí actuamos en la biblioteca pública y ganamos. Ganamos en un concurso de La Voz, pero wow. Eso fue, digamos, fue un principio de que me dije, mira, sí. El arte no solamente se puede ver, sino se puede ver desde el otro lado. Claro. Sí. Ahí empezó. Después también todo ha sido porque me han llamado, porque no lo he buscado, sino creo que más bien el arte me ha buscado a mí. Y también creo que el trabajo habla por sí solo. Es decir, no creo que no cualquiera la buscaría si su trabajo no fuera bueno. Yo he visto algunos de sus trabajos, he tenido la fortuna de verla en escena, de ver muchos de sus trabajos, desafortunadamente no escritos, pero sí visuales. En la parte de la escenografía hace de verdad cosas. Me gustaría, si tiene alguna oportunidad de mandarnos alguna foto para que el público pueda presenciar, porque de verdad es algo asombroso. Tú ves la escenografía y piensas que la hizo un montón de personas, hombres, cargando cosas, y preguntas si lo hizo la maestra María Elena Caballero. Ella sola. Y es tan maravilloso, de verdad, tan asombroso. Es deleitante ver su arte, maestra. Muchas gracias. Pues sí, mira, en esto de escenografía, el maestro Arvide me hizo favor primero. Bueno, primero me pidió una escenografía sencilla de una pared de cantera para una pastorela. Sí. Después tomé parte en la escenografía también de la pared de los perros. Los perros. De la escenografía de los perros, y ahí sí fue más amplio. Mucho, sí. Más amplio, en el que se pretendía hacer ver el papel como adobe. Y bueno, creo que quedó también bien. Muy bien, muy bien. Sí. Y lo último, la verdad me asustó.
porque de pronto veo una tela extendida en el piso, porque no alcanzaba a hacer en ninguna otra parte, extendida en el piso de 3 metros por 6. Y dije, ¡au! Ahora sí, a ver qué sucede. Nunca había hecho nada parecido. Pero creo que conforme fui avanzando en la elaboración de esa escenografía, pues me fui dando cuenta de que es maravilloso, de verdad, que a veces visualmente de lejos se ve un escenario, de cerca va uno tomando manchones. Claro. Y eso me pareció una experiencia muy, muy bonita, muy interesante. Y bueno, creo que ha gustado bastante. Maestra, yo le quisiera preguntar, ¿cómo es que va su proceso? Bueno, desde que tiene varias perspectivas en el arte, es decir, desde la parte artística como actriz, desde la parte artística como escenógrafa, como artista visual, ¿cómo es que lleva su proceso? Por ejemplo, mencionó, es que a mí yo lo vi y me dio miedo. Y conforme fue avanzando en el proceso, pues empecé a ver la figura, empecé a ver que ya no era solo un montículo de pintura ahí sobre otra cosa, que ya empezaba a tomar una forma. Ajá. ¿Cómo es que maneja ese proceso? ¿Cómo lo lleva? Bueno, en eso sí he sido muy observadora siempre, de las luces, de las sombras, de cómo ir buscando las perspectivas. Siempre, siempre desde niña me ha interesado eso. Entonces, pues tengo por ahí algunos cuadernos en los que trataba yo de fijarme cómo se podrían ver desde diferentes perspectivas un mismo objeto, por ejemplo, un vaso simple que a mis alumnos, porque ya también di clases de dibujo a niños y adolescentes y maestros, al principio pintan la raya directa del vaso, plano la parte de abajo y redondo la parte de arriba. Entonces yo les hacía ver el que depende de cómo lo veamos, vamos a ver una figura muy diferente. Claro. Pero de las luces y las sombras depende de que se vea el volumen y que esa forma, que puede ser un rectángulo completo, tome la forma de un vaso. Claro. Entonces, pues eso es lo que me ha ayudado y eso me ayudó precisamente en decir, bueno, si la luna está en este lugar, las luces deben dar hacia ese lado, en los árboles, en las piedras, en el piso, y la sombra debe reflejarse hacia este lado. Okay. Hasta con un poco de física, ¿no? Yo creo que el arte en sí tiene mucho de ciencia. Muchísimo, claro. Es más, en el curso que yo implementé ahí en educación artística, precisamente trataba de decirles a los maestros, se llama el arte en la práctica docente, el enseñarles a los maestros, mostrarles, más que enseñarles, mostrarles a los maestros que por medio del arte el ser humano llegó a la ciencia. Y por lo tanto, la forma de enseñar más sencilla a un niño es desde el arte. Claro. Desde esto, desde el dibujo, Sí. desde la escucha, desde la educación de los sentidos para poderlos abrir al conocimiento. Sí. Entonces, creo que no hemos valorado el arte en esa parte científica que podemos ver en ella. Pues desde luego, por ejemplo, la proporción áurea de las pinturas tiene que ver totalmente con la matemática, y no con una matemática básica, sino con una matemática avanzada. Sí, compleja. Uh-huh. El proceso simplemente creativo en la misma actuación, yo creo que en muchas cosas es el método científico, yo creo, como usted lo menciona, Sí. tenemos casi de manera por default, de un bebé desde que nace, observa primero, lo aprende, lo procesa, hasta que finalmente es una creación.
Así es, y empieza por el movimiento, Sí. empieza por la escucha, digo, desde el vientre de la madre, Sí. desde el ritmo del corazón de la madre, Sí, sí, sí. desde la voz que alcanzan a escuchar de los familiares cercanos, Sí, la música que puede escuchar un bebé, sí. la luz en el momento de nacimiento, el movimiento, que si no hay movimiento no hay percepción del espacio. Ujú. Todo eso es científico, Sí. pero a la vez la exploración precisamente del arte, Ujú. y ojalá que algún día podamos platicar acerca de ese programa, Sí. a mí me maravilló porque me hizo también reflexionar más sobre esto, ¿no? Sobre hasta dónde el arte está presente en nosotros. Es que está presente en todo, creo Ajá, yo. Ajá. en todo. Sí. Ok, maestra María Elena Caballero, hablamos un poco ya de los proyectos anteriores, que muy interesantes. Nos hablan mucho pues de su formación, que hoy por hoy conocemos la maestra que es. Háblenos ahora acerca de los proyectos actuales, porque bueno, parte de lo que conocemos es que usted es una persona sumamente activa en el sentido cultural, no nada más hacia para usted, sino creo que eso lo abre en otras vertientes a otros artistas y espacios culturales. Platíquenos. Bueno, mira, de los proyectos actuales que tengo, hay dos obras que ya están registradas, que son El Espejo y Números Pares. El Espejo ya se ha presentado tanto aquí en la cafetería, como se presentó también en la Casona del Teatro. Bueno, en la Casona del Teatro se presentó primero en el aniversario de la Casona, y posteriormente tuvimos una temporada por allá. Y es una obra pues que se hizo durante el tiempo de la pandemia, que tuve todo el tiempo para escribir y dedicarme precisamente a, después de que descubrí el teatro, dije, bueno, creo que puedo hacer una obra, es totalmente conceptual, El Espejo. Y Números Pares es una comedia blanca para chiquillos, un poco rosa, pero creo que les ha gustado y pienso montarla. Ahorita estamos ensayando con chicos, precisamente. Yo quería que fueran chicos que no tuvieran tanto conocimiento del teatro, Escena, sí, del teatro. sino que ellos actuaran más libremente, más como ellos son, que le dieran vida a los personajes de una manera más natural. Y creo que lo estamos logrando con los chiquillos. Esta obra me gustaría montarla a fines de abril y posiblemente en mayo ya un poco más formal. Y ese es esos son los proyectos que tengo directamente. A lo mejor reactivar otra obra que también se editó por el colectivo artístico Morelia. Las otras dos también están editadas. Que es El Sacerdote, y que el Sacerdote sí se presentó inclusive en algunos kioscos de Morelia. ¡Guau! Y en el centro para jubilados y en otros lugares. Sí. Y en la Casona también. Ok. Y estoy escribiendo dos obras más que son, pues mira, son un poquito parte de mi vida, porque yo creo que lo que escribimos, lo que hacemos, tiene que ver mucho con nuestras experiencias, con lo que hemos vivido, claro, y lo que quisiéramos decirles a alguien más, porque es un medio, es un lenguaje artístico, y es un medio de la que podemos expresarles a los demás lo que sentimos y lo que pensamos. Esos serían mis proyectos. Mi proyecto inicialmente al jubilarme era poder dar clases de dibujo y pintura. Se frustraron por la pandemia. Sí quisiera retomarlo, ya no con niños, sino más bien con adolescentes.
y con jóvenes. Okay. Entonces sí quiero retomarlo y me gustaría también participar en algún evento en el que pudiera mostrarles eso a los maestros, lo que hace un momento te decía, que por medio del arte se aprenden muchísimas otras cosas, inclusive se entiende a uno como ser humano. Totalmente. Muy, muy, muy acertadas las palabras, maestra, que menciona. Muy, muy espectacular su trabajo. Espectacular no nada más en el sentido de show, sino espectacular en todo el sentido que lo maneja usted. Pocas personas conozco que realmente le tienen amor a la profesión. Usted menciona que pues de profesión es maestra, ¿Sí? pero yo creo que también es actriz de profesión, yo creo que también es artista visual de profesión, aunque como bien lo menciona, usted no lo eligió, el arte la eligió usted. Yo considero más que actriz, más que artista, sí me considero siempre aprendiz, Somos, porque siempre. diariamente estamos aprendiendo, porque veo en muchas obras, veo a compañeros que están haciendo algo espectacular, me maravilla a veces lo que hacen otras personas. Yo digo, no, es que todavía hay mucho que aprender, hay Sí. mucho que para poder decir, realmente llegué a ser actriz, realmente llegué a ser artista. Sí, 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 sí. Maestra, de verdad que la admiro mucho, de verdad. Bueno, aparte de todos los proyectos que tiene, hay uno muy, muy especial. Sí. Que es un poquito, quizás, bueno, yo diría que ni tan alejado de sus actividades del cotidiano, pero es el espacio en donde estamos. Bueno, pues quiero decirte que este proyecto del café lo iniciamos mi hijo Ricardo, que es el menor de mis hijos, y yo, aunque había nacido esa idea desde hacía muchos años. Hacía muchos años yo quería tener un café, todavía estaba en activo, y recordaba que en Pátzcuaro había un pequeño cafecito en la Casa de los 11 Patios, que atendía una señora mayor. eh, bueno, entonces era una persona mayor, ahorita sería una jovencita. y, a mí me gustaba porque era un lugar donde se podía platicar, donde se podía encontrar personas, se podían hacer proyectos, se podía trabajar y se podía conversar con la gente y conocerla. Sí. Entonces, cuando estaban los hijos chicos, dije, ay, me gustaría tener un café así. Yo tenía la idea de una cafeterita y un pastelito y ya. Cuando me dice mi hijo, oye, mamá, ahorita que ya estás jubilada, ¿por qué no hacemos lo del café? Dije, no, ya no tengo ganas de entrar en eso. Pero me empezó a platicar su proyecto y la verdad sí me enamoró de él. Sí. En primer lugar, escogimos el nombre Libera con V, porque es liberar el estrés, liberar ideas, liberar proyectos, liberarte y poder estar contigo mismo. Entonces, ese fue el primer encuentro con este nombre, pero con V. Ajá. ¿Porque la Que V? es porque la V quiere decir life, vida, que no sea un proyecto muerto, que no sea un proyecto inerte, que no vengan nada más las personas a consumir un café, muchas veces a estar con el celular y perderse de todo el contexto. En el ajetreo cotidiano de la vida. Exacto, Sí. sino que las personas sintieran el espacio suyo. Y nos ha funcionado. En primer lugar, porque tuvimos mucha gente que nos apoyó, porque llegó un momento en el que vimos difícil abrir un café, los costos son fuertes, Sí, claro. y dijimos, ¿sí nos alcanza o le paramos? Pues se acercaron personas, yo veo acerca de las lámparas, yo puedo ver esto, yo veo lo de la cafetera, y se hizo con mucho cariño, con mucha amistad, y eso nos motivó más
para darle pues esta vida al café. Claro. Desde luego el diseño es de Humberto Pureco, que es diseñador de interiores y fue un diseño que nos encantó a nosotros desde un principio. Mega, mega encanta. Sí, está precioso. O sea, conserva la parte colonialista, rústica, bueno, rústica no tanto, pero sí el ambiente colonial porque es en el centro histórico de Morelia. La ubicación está, pero a todo dar. De verdad, si ustedes pueden venir a conocer el espacio, está divino, el espacio es agradable, tranquilo, riquísimas las cosas. No sé si sea también receta de la casa, recetas de la casa. Hay algunas que sí son recetas de la casa. Aquí tenemos 2 baristas excelentes, las 2. Además, nuestro personal, también lo presumo. Sí, claro. Nuestro personal es excelente, de verdad. Los chicos nos han dado mucho, nos han hecho conocer también pues lo que es la cafetería, nos han hecho diseños, han tenido iniciativas, ellos también, ellas 2 sobre todo, han estado con nosotros y tienen los casi 3 años que tiene el café, han estado con nosotros. Y eso también nos dice mucho de que hemos hecho un equipo muy bonito. Eso. Habla mucho de qué tan apapachado te sientas. Por ejemplo, mencionabas que es importante que vengas a un lugar, que te sientas a gusto, que quizás con el ajetreo del cotidiano, bla, 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 pero sí es importante que los lugares, en este caso, por ejemplo, que es un espacio que se hace entre todos, que se siente de alguna manera un poquito como hogar, aunque no es precisamente un hogar, pero el hogar no es la casa, es la calidez con que uno tiene el espacio, ¿no? Y eso lo logran muy bien. Que se sientan acogidos por el espacio. Bueno, y aparte de eso, queremos que sea un espacio de la ciudadanía. Esa es otro de las ideas. ¿Te fijas que aquí no hay un cuadro, no hay una fotografía, no hay algo que te remita a otros lugares? Es un espacio donde hay espejos. Los espejos los quisimos porque es un espacio donde puedes verte a ti mismo. Sí, efectivamente, los espejos se utilizan como para ampliar el lugar, pero en este caso no son espejos completos. Son espejos donde te puedes ver, donde refleja la luz. Y ese fue el concepto. Un espacio cultural. Y afortunadamente también nos han buscado para pedirnos el espacio para talleres, se han dado talleres, se han dado pláticas, se han dado mesas, mesas con diferentes personas, porque también teníamos la idea de esas mesas abiertas en las que personas o personajes que no los encuentras fácilmente como para poder platicar con ellos, pudieras platicar con ellos. Pudieras preguntarle libremente y con mucho respeto acerca de lo que te interesa de ese personaje o de esa, no sé, por ejemplo, de personas con SIDA. Estuvo aquí uno de los directores de un grupo de personas con SIDA y si querían alguien preguntar algo libremente, lo pudieran hacer. Se han hecho mesas para mujeres con cáncer. También, afortunadamente, también se han formado grupos de apoyo para ellas. Se han hecho de teatro también. Se han hecho, pues, de diferentes temas. De liderazgo también. Estuvo el doctor Díaz con una mesa, varias veces ha estado aquí, con mesas de liderazgo. Y tenemos una mesa que ya es fija, que es la mesa de preguntones. Esa seguramente es la mía. Es de filosofía, pero de lo que es la filosofía realmente, que no es el estudio de los filósofos,
que sea algo muy elitista, sino que ¿qué piensa la gente acerca de un tema? Claro. ¿Qué puede aportar? ¿Qué diferencias puedes tener con las otras personas? Y es un espacio en el que sí realmente se libera también tu manera de pensar, con todo el respeto hacia los demás, y escuchas a los demás y muchas veces sales con otra idea diferente, modificada lo que tú pensabas o reafirmado lo que tú piensas, y es de verdad muy interesante esa mesa. No tiene ahorita una fecha fija, sino es cada tercer mes, cada tercer semana, no mes, los jueves, ahorita está en los jueves. Acaba de ser el jueves pasado, entonces cuenten 3 semanas. Y si buscan en la página de Libera, van a encontrar el tema y la fecha. Ok, están al tanto. También hemos estado, se han hecho algunas mesas con un grupo que se llama Nuestros Recuerdos de Morelia. Qué bonito. Y es una mesa también de recuerdos de historia viva. Porque llegan las personas con fotografías, llegó el doctor Martínez, Gustavo Martínez, con unos estereoscopios muy antiguos, que nosotros pensamos que lo estereoscópico es actual, y no, realmente son una forma de ver las fotografías antiguas en tercera dimensión. Fue muy interesante y esperamos que las volvamos a tener porque sí hay mucho interés de parte de la ciudadanía por ver Morelia antigua en 3D. Y bueno, también se han hecho recorridos a raíz de que han estado aquí reunidos, se han hecho recorridos por Morelia. O sea, hay muchos otros proyectos que han nacido aquí, pero que no son directamente nuestros, sino se han hecho aquí. De la ciudadanía para la ciudadanía. De la ciudadanía. Qué hermoso. Sí. Por eso es que yo también me atreví a decir hace un momento que usted es propulsora también, no nada más de su arte, busca que su arte sea compartido para que esa parte que se comparte siga expandiéndose así sucesivamente. Es muy, muy bonito, es de alguna manera la promotoría cultural, que de una u otra manera la está manejando. Yo soy enamorada de Morelia también. Sí. Sobre todo cuando estuve fuera, cuando me fui a México, a lo mejor era tan cotidiano los paisajes de Morelia, la arquitectura, todo era tan conocido que no lo había valorado en su dimensión real. Cuando me fui a México y que escuché lo de Morelia y que comparé también con muchos edificios hermosísimos de México, entonces dije, es que Morelia es una joya. No tiene comparativa. Ahí te das cuenta de que a veces uno no valora las cosas hasta que ya no las tiene. Sí, afortunadamente yo me regresé. Sí. Entonces, ahora soy también, pues, defensora de muchos lugares de Morelia. Y sí me molesta, sí me enoja el hecho de que los ciudadanos no conozcan Morelia. Morelia, sin quitarle un centímetro de valor a la catedral, que es bellísima, que yo disfruto cada vez que salgo de aquí, del café. Sí. Es bellísima la catedral, pero Morelia no es nada más la catedral. Morelia tiene muchísimos otros rincones que desgraciadamente los hemos olvidado mucho. Perdido, sí. Los hemos dejado de lado. Bueno, hay muchos intereses y pues también estuve un tiempo en el Consejo de la Ciudad, en la Comisión de Cultura, y ahí manifestamos también muchas ideas, muchas opiniones y muchas molestias acerca de cómo se ha transformado Morelia, pero desgraciadamente no todo ha sido para bien. Claro, las inconformidades de las sociedad. Inconformidades, porque creo que esa es realmente la función que debería tener el Consejo de la Ciudad,
el manifestar las opiniones de la gente que vive en Morelia, Claro. no de sectores que tienen otros intereses. Claro. Y eso, pues sí, por eso a veces no es uno muy agradable cuando dice las cosas que uno piensa y que no uno conoce y que no uno valora y que no se valoran adecuadamente. Ay, querida maestra María Elena Caballero, yo estoy tan a gusto, de verdad, que no quiero que se termine la entrevista. Pero bueno, casi para concluir, nosotros tenemos aquí una acostumbrada sección que se llama el anecdotario. Entonces, aquí es donde ponemos anécdotas en donde hayamos tenido alguna experiencia agradable, no tan agradable, pues chistosa, algo que se nos haya quedado que de alguna u otra manera por algo está, por algo se quedó. Tengo muchísimas anécdotas, tanto del aspecto de educación como del aspecto del arte. Sí. Pero, bueno. Ay, de Tin Marín. Sí, bueno, te puedo contar una anécdota, más bien una experiencia con un chico autista en la Escuela de Educación Especial. Y ese chico me parece que es muy característico de lo que yo considero que es un niño autista, que es una caja de sorpresas, que es un potencial enorme encerrado, apretado en un cerebrito. Porque este chico llegó a la escuela y tenía un lenguaje totalmente ininteligible. Decía una de las compañeras, es que este niño es extraterrestre. Totalmente, no se le entendía nada. Con decirte una anécdota de que llegaba, yo tenía adoptada una gatita en mi cubículo. Entonces iba, le daba de comer y ella se iba. Y llegaba este chico y encontraba a la gatita y decía, ¡ya calosica! ¿No? Pero se lo repetía cada vez que veía a la gatita, ¡ya calosica! Entonces dije, no, es que esto tiene que ver con lo que está viendo. Claro. Entonces debe decir la gatita. De alguna manera dije, la gatita, caquica. Entonces empezó un poquito a cambiar. Descubrimos que este niño tenía un potencial enorme para el teatro, para la música. Ok. Podía escuchar, tocar una melodía, probaba en el piano y volvía a repetir la melodía. Entonces, era músico de oído. Escuchaba la maestra entonces, Carmelita, le permitió tocar el piano y descubrimos eso, que el niño escuchaba, ella tocaba una parte de una melodía, el niño la repetía. Pudo llegar a tocar melodías completas. Okay. Entonces, para nosotros fue un descubrimiento muy, muy grande. Y yo empecé, con mi manera de enseñanza, empecé a dibujarle instrumentos musicales. Y el niño se sonreía, cosa que no había logrado, y trataba de repetir también el dibujo de los instrumentos. Entonces, eso para mí fue una anécdota maravillosa. Claro. Desgraciadamente, no se le pudo encauzar a la música por situaciones económicas, por cierta negligencia, lo que quieras. Yo creo que este chico hubiera podido tocar el piano bien. Sin embargo, logró acercarse al lenguaje, por medio de eso, logró acercarse a un lenguaje no totalmente convencional, pero por ejemplo, decía, con estas, ¿cómo estás? Entonces había una similitud ya más con el lenguaje. Era ya más descifrable para todos. Sí. Su manera, es que, bueno, sería toda una extensión también de la charla y la plática, pero sí creo que es importante
darnos cuenta que no nada más en la educación especial, cada individuo tiene su manera de llegar al conocimiento hacia sí, ¿no? Ujú. Pero sí, yo también comparto la idea de que un avance para un niño con esta discapacidad es una anécdota como maestra, incluso hasta satisfactoriamente hablando, te llena, te Ujú. llena. Qué bonito, qué bonito. Muchísimas Pues, gracias, querida María Elena Caballero. muchas gracias a ustedes, de verdad, Gracias. muchas gracias, ha sido riquísimo y son bienvenidos Gracias, hermosa. siempre, este es su espacio. Algo que desees agregar, ¿cómo te encontramos en tus redes? Es Libera Café, Ajá. tanto en Facebook como en Instagram. Pueden buscar Libera Café y ahí hay la programación, ahí está nuestro menú, ahí están algunos datos del café. Y bueno, conocerlo directamente creo que es diferente. Ah, claro, la experiencia tienen que vivirlo. Están a un paso de Catedral, Sí. entre Catedral y el Carmen, Sí. para darles la ubicación de acuerdo a nuestros parámetros de Morelia. Si pueden venir a disfrutar un cafecito, un mancho, ¿cómo se llama? Es matcha mangacha. Mangacha. De verdad, todas las bebidas, pues todo el menú deberían de darse una vueltecita para que lo disfruten. No se van a arrepentir en la experiencia, de verdad tienen que vivirla. Agradecer también a Alan Delgado, que está detrás de cámaras, nuevamente Claro que recordando, en edición, video, sonido. Muchísimas, muchísimas gracias a Libera Café, que tiene un personal además súper agradable. El ambiente que se vive aquí es súper hogareño. De verdad, yo no me quiero ir. Es muy, muy, muy agradable estar aquí. Y pues nada más y nada menos que esto no sería posible sin la presencia de la maestra María Elena Caballero. Maestra, agradecerle nuevamente. Gracias, gracias. Gracias. Y pues nos vemos en el siguiente programa con más maestros michoacanos del arte y la cultura. Se despide de ustedes Joana Alcázar y nos vemos en la próxima.